He seguido con especial atención, seguramente muchos de ustedes también, el caso de Bryan Kohberger, el joven de 28 años, un estudiante de doctorado, PhD en Criminal Justice. Él estaba haciendo su doctorado en justicia criminal en la Universidad de Washington, y que en el domingo, noviembre 13, apuñaló y le quitó la vida a 4 estudiantes de la Universidad de Idaho. Y una de las cosas que no me deja de llamar la atención es que cada vez que los periodistas hablan del caso, en particular cuando hablan con personas que han conocido a este muchacho, Bryan Kohberger, se sorprenden que los vecinos y compañeros de escuela hablen de él en términos tan normales. A esto es lo que me refiero. Casi ninguno de ellos ha descrito a este hombre, a este joven, como si fuese un monstruo. Como si fuese un monstruo. Lo han descrito como una persona común y corriente. Y para el mundo eso es chocante. Por eso veo a los periodistas medio inquietos cuando un compañero de él habla y dice, no, era un estudiante normal, sí, un poco callado, pero normal, no había nada extraordinario. Y mi sospecha con eso es algo que Carl Trueman, un doctor en historia cristiana, en su libro Reporte Minoritario, un conjunto de ensayos que él escribe, él explica por qué nuestra fascinación con películas donde el mal es llevado a cabo por un hombre, pero de una manera muy sofisticada. Y él dice que la razón por la cual nosotros queremos que el mal que un ser humano hace sea algo extraordinario y excepcional es porque no queremos sentir que entre ellos y nosotros no hay ninguna diferencia. Preferimos que esa clase de mal sea llevada a cabo por alguien que es un enfermo mental. Y nosotros debemos saber que no hace falta ser un enfermo mental para cometer esa clase de cosas. Escuchen lo que dice Carl Trueman. El mal nos fascina. Y que la representación normativa del mal en obras de teatro, novela y películas indica que nos fascina especialmente el mal como algo inteligente y sofisticado. Algo de lo que podemos distanciarnos inmediatamente por ser algo excepcional. Esto sirve para confirmar, dice él, nuestra opinión de que el mal es algo que implica a otras personas excepcionales y no a nosotros mismos. Mis hermanos, no hace falta ser un enfermo mental y un pervertido para hacer el pecado que los hombres hacen. Hace falta solamente ser un ser humano con un corazón. El cristiano debe poder mirar a los asesinos en serie y las cosas terribles que se hacen como un recordatorio de la capacidad de nuestro corazón para volverse al pecado. No toma mucho, mis hermanos. El corazón es una realidad como el mar, vasta, profunda y engañosa. ¿Se acuerda cuando decían del corazón, más bien del mar? El mar es traicionero. El mar es como el corazón, mis hermanos. Y los cristianos debemos tener esa realidad del poder del mal. El poder del mal.
tan cerca. Y esa conciencia debe despertar en nosotros un cuidado, mis hermanos. Usted no está a millas de distancia del próximo pecado y la próxima ofensa contra Dios. El corazón es una cosa terrible, el poder del pecado es una cosa terrible, y un creyente instruido en la palabra toma eso en serio. Y como toma eso en serio, hace uso de los medios que Dios ha provisto para cuidarnos del pecado, para no pecar contra Dios. Y eso es lo que hace este salmista. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo no quiero pecar contra ti. Estoy cerca. Pecar es una realidad tan cercana a mí, tan cercana a mi corazón. Soy tan propenso, y el poder del pecado es una realidad tan abrumadora que yo necesito, Señor, cuidarme. Yo necesito, y esa conciencia puede ser combustible para orar todos los días. Orar todos los días. ¿Por qué tengo que orar? Porque si no oro, ¿qué esperanza hay para mí? Y por eso tomamos la Biblia todos los días y la abrimos y le decimos: Señor, ayúdanos, ayúdanos, para que cuando venga el diablo nosotros podamos decir, pensar y creer: escrito está, escrito está. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con estos sermones. La meta y la oración había sido empezar el año recordándonos la importancia y el valor de las devociones privadas. Que por medio de estos sermones recibamos estímulo para la oración y la lectura bíblica. Estímulo para la oración y la lectura bíblica. Tomamos 2 sermones para hablar de la oración. Hoy vamos a tomar un sermón para hablar de la importancia de la lectura y la meditación de la palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Quiero primero decir qué nos significa. Esto es un pasaje muy conocido en la iglesia de Jesucristo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Quiero explicar brevemente, antes de dar una explicación de qué significa esto y cómo podemos hacer esto. Quiero explicar qué significa, o qué, más bien, qué no significa: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Qué es lo que no está diciendo el salmista aquí? No significa que me acuerdo de tus dichos y los tengo en mi memoria. Esto no es como algo que voy a recordar, porque el pecado, mis hermanos, no lo cometemos por falta de memoria a los mandatos de Dios. Pecamos porque en nuestro corazón crece un amor por el pecado. En nuestro corazón crece un amor por el mundo, por la maldad, y es nuestro corazón que nos lleva a pecar. Por eso es bueno dejar desde el comienzo en claro que esto de atesorar y guardar la palabra en el corazón no quiere decir que yo recuerdo y memorizo tu palabra. Tú puedes saber las escrituras y aún así vivir desafiando a Dios. Tú puedes recordar las escrituras, tú puedes hasta recitar las escrituras y aún así vivir en pecado. Ahora, claro que hay un aspecto donde debemos tener presente en nuestra mente y en la memoria la verdad de Dios. Pero para nuestra lucha con el pecado se necesita más que recordar un verso bíblico. Para no dejarse llevar por las pasiones, mis hermanos, las pasiones de la carne, hace falta mucho más que acordarnos de la Escritura. ¿Qué significa entonces? En mi corazón he guardado tus dichos, he guardado tus dichos, he guardado tus dichos. La palabra también se puede traducir como atesorar. Hay algunas versiones en inglés que dicen I have treasured your word. Atesorar, guardar, acumular o depositar. Es la misma palabra que utiliza
el salmista del Salmo 31, cuando él le dice a Dios, los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. De tu presencia los esconderás, dice. En lo secreto de tu presencia los esconderás. Es una palabra que sirve para describir el acto o el verbo de esconder, refugiar, acumular o conservar. La palabra comunica la idea de guardar algo con cuidado, de atesorarlo, de mantenerlo bajo protección, conservarlo seguro. En mi corazón he guardado tus dichos. Como cuando tú pones algo en un depósito. Eso, cuando tú agarras un poco de dinero que has ahorrado y tú no lo quieres tener en el banco, tú lo pones en un lugar. Seguro tú lo escondes, tú lo guardas, tú lo depositas ahí. Quiere decir cuando escondes y guardas algo valioso en un depósito. Tomando eso como referencia, el salmista entonces está diciendo, he atesorado, he cuidado. Él dice, he mantenido bajo cuidado los mandatos del Señor. He conservado segura la palabra de Dios. He guardado con cuidado sus mandamientos. Su trato con la Biblia ha sido de mucha consideración. La verdad bíblica ha sido tratada con mucho cuidado y dedicación. Su manejo de la Biblia y su interacción con ella ha sido algo serio, ha sido algo diligente y ha sido algo responsable. En mi corazón he guardado tus dichos. He tomado en serio tus dichos. Él se asegura que no solo conoce mental, teóricamente, sino también cree la palabra. Confía, se somete a sus mandamientos, se sujeta a la verdad de Dios, se deja gobernar por ella. Mis pensamientos, cuando él está mencionando esto, es mis pensamientos, mi meditación, mis actitudes, mis sentimientos, todos están tocados e influidos, dirigidos por la palabra del Señor. La escritura no es una idea más, no es un pensamiento más, no es algo periférico en su vida, no es algo marginal en su vida. Es el principio rector de todo lo que él hace. Es el principio que gobierna su vida entera desde su interior. Por eso es que él dice, en mi corazón he guardado tus dichos. En mi corazón he guardado, he atesorado tu palabra. He traído la verdad de Dios para que permanezca, para que cambie y para que dirija todo mi corazón. ¿Qué encierran cuando él dice? En español lo dice tus dichos. En inglés lo traduce tu palabra o tus palabras. ¿Qué encierra eso? Encierra, yo diría, por lo menos 4 cosas. Sus declaraciones acerca de la realidad. Su palabra incluye todo lo que él declara como una declaración. Yo soy Jehová Dios y no hay otro fuera de mí. Eso es una declaración. Él no está mandando ahí nada. Él está diciendo solamente algo. Está estableciendo una realidad. Pero su palabra también incluye mandatos. Lo que nos manda. Perdonar, servirnos, amar, orar, huir de la fornicación, honra a tu padre y a tu madre, sujétate. La palabra de Dios o sus dichos encierran declaraciones acerca de la realidad, encierran mandamientos, enseñan advertencias por no cumplir esos mandamientos. Y enseñan promesas para cumplir esos mandamientos. Entonces, los dichos que vemos aquí no solo han sido escuchados por el salmista, no solo han sido memorizadas, no solo han sido cantadas y recitadas, sino que las ha llevado a su corazón. Han estado en su alma.
Han permanecido en su interior. Él ha hecho que la verdad de Dios esté como una realidad en su ser. Él ha trabajado para que la palabra toque, transforme e influya su corazón. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti. Esa es la esencia del pecado, mis hermanos. El pecado es una ofensa contra Dios. Quiero vivir una vida que esté marcada por la santidad. Quiero caminar en justicia y obediencia a la palabra. No quiero pecar contra ti, Señor. No quiero ofenderte. No quiero que mi vida, mis acciones, mis hábitos te desafíen, te deshonre. No quiero pecar contra ti, Señor. Mis hermanos, nosotros debemos tener claro, el pecado, antes que un pecado contra un ser humano, es un pecado contra el Dios santo y puro que nos creó y nos rescató. Nunca empiece de otra manera. Es cierto, el pecado es desobediencia a los mandatos de Dios, ciertamente. El pecado es una transgresión de la ley, ciertamente. Pero el pecado primeramente es despreciar al Dios que nos creó y que nos redimió. En mi corazón he guardado tus dichos porque yo no quiero vivir pecando contra ti. No quiero desafiarte. No quiero que mi vida te deshonre. Eso es lo que él quiere decir con esto, mis hermanos. ¿Qué sería lo opuesto a decir: he guardado tus dichos en mi corazón? Sería algo como: no he tomado en serio la verdad de tu palabra. No he dedicado tiempo a reflexionar en tu verdad. No he trabajado en cultivar entendimiento, confianza, obediencia y amor por tu palabra. Yo tengo que cultivar, y lo contrario a esto es no haber cultivado un mayor entendimiento, una mayor confianza, una mayor obediencia y un mayor amor por su palabra. No he cuestionado mi corazón para ver si de verdad cree en lo que dices. No he evaluado mi corazón. No he examinado mi interior para ver si tomo en serio tus mandatos y advertencias, para ver si confío en tus promesas. Joven, adolescente, niño que creció en un hogar donde papá o mamá o papá y mamá eran cristianos. Tú vas a tener que venir cara a cara delante de Dios y preguntarte y evaluarte: ¿creo todo esto? ¿Es realidad para mí todo esto? ¿Confío? ¿Esto es serio? ¿Lo tomo en serio? Para que tú puedas también experimentar el guardar su palabra en tu corazón. ¿Qué es lo contrario a esto que está diciendo? Las escasas horas dedicadas a reflexionar en la verdad. Para ver si estamos creyendo, o también el poco tiempo que pedimos a Dios que esa verdad sea real en nuestro corazón. Es una actitud contraria a lo que este salmo describe. El descuido en la lectura y la meditación sería lo opuesto al Salmo 119, versículo 11. La superficialidad con la que tomo y estimo tu palabra son maneras y actitudes contrarias a lo que este salmista está expresando en este versículo. Lo que el salmista está diciendo es muy instructivo para nosotros, sobre todo ante el siempre presente peligro de la superficialidad cristiana. Esto es importante porque no solo debe confrontarnos, sino también estimularnos, animarnos. En medio de esta generación que tiene tanto para ocuparse y distraerse, tenemos tanto para ocuparnos y distraernos que esto tenemos que tomarlo en serio. Alexis nos contaba hoy día cómo jugaban allá y yo me recordaba que en Perú se jugaba lo mismo.
Este era el juego de los adolescentes y niños de hace 30 años. No teníamos esto, pero el juego era este. ¿Cuál es el color del próximo Volkswagen que vamos a ver? ¿Verdad? Rojo. Y cuando venía uno azul, perdiste. Ok, el otro. Y eso eran los juegos. ¿Se acuerda? ¿Usted jugó eso? ¿Sí? ¿O usted no había carros en su época? Bicicleta. Oh, mis hermanos, nuestras bendiciones se han convertido en maldiciones. Tenemos la propensión, si no nos cuidamos, de estar muy ocupados en las cosas menos importantes. Tenemos la tentación de estar comprometidos con las cosas más vanas, pasajeras y triviales. Uy, esto es cierto aquí en América, especialmente en el cristianismo de aquí de América. La frivolidad y la superficialidad son peligros de los que debemos cuidarnos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Somos expertos en las cosas insignificantes. Los cristianos son muy responsables y esforzados en las cosas banales de la vida. Cuando alguien te dice que no viene a la iglesia porque tiene un familiar en su casa, sabes que hay superficialidad ahí. Cuando alguien te dice no puedo orar porque tuve que lavar la ropa, sabes que hay superficialidad ahí. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Tendemos a ser muy diligentes, mis hermanos, en los asuntos sin trascendencia. Tenemos doctorados y degrees en asuntos banales y sin trascendencia. Por eso el Señor decía: oh Marta, Marta, afanada estás con tantas cosas. Por eso el Señor enseñaba en Marcos 4 que muchas veces son los afanes de este siglo y la codicia de muchas cosas la que ahogan la palabra. Este salmo nos está invitando a eso. En mi corazón he guardado tus dichos. Tus dichos no son algo periférico, marginal en mi vida. No son algo secundario ni complementario. Es la realidad más seria en mi corazón. ¿Cómo hacemos esto posible? ¿Cómo hacemos no solamente el poder decir, sino el poder practicar? ¿Qué tiene que pasar para que esto sea una realidad en nosotros, los creyentes? Yo voy a responder esto de dos maneras. Una de manera general y otra desde el contexto del Salmo 119. ¿Cómo podemos nosotros guardar los dichos en nuestro corazón? ¿Cómo yo puedo atesorar su palabra en mi corazón para yo no pecar contra él? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se atesora? La primera respuesta es: se atesora con mucha lucha, trabajo y esfuerzo, mis hermanos. Él ha guardado la palabra de Dios en su corazón, pero lo ha logrado con mucho esfuerzo, trabajo y dedicación. Y digo esto por varias razones. Porque el mundo, mis hermanos, conspira contra eso. Los quehaceres y los afanes de este mundo conspiran contra este guardar tus palabras en mi corazón. Escúchate y evalúa si siempre me estoy quejando y siempre estoy hablando de lo próximo que tengo que hacer y lo próximo que tengo y esto y lo otro y esto y lo otro y esto y lo otro. Quizás esté pasando en tu corazón lo de Marcos capítulo 4, los afanes de este siglo y las codicias de muchas cosas. También digo que es una lucha y un esfuerzo porque el diablo nos tienta. El diablo nos tienta. ¿Cómo anda el diablo alrededor de nosotros? ¿Cómo qué? Como un león rugiente. Como un león rugiente. Nosotros debemos recordar eso.
Tengo un enemigo, el enemigo de mi alma. No solo el mundo, no solo el diablo, también nuestros propios corazones son cómplices. Nuestros corazones son cómplices de la superficialidad, mis hermanos. Nuestros corazones están inclinados al error y a la mentira si los dejamos sin su palabra, sin la instrucción de Dios. Inclinados hacia lo vano, hacia lo temporal. Por eso esto digo que Él obtiene con mucha lucha, con mucho esfuerzo, mucho trabajo. A veces pensamos que me voy a proponer hacer esto y en el momento que sentimos lo difícil, el rigor, la oposición, soltamos. Es que está supuesto a ser así. Está supuesto a ser así. Esto es una lucha. ¿O que hasta cuándo? Solamente hasta el día que te pongan en un ataúd. Ahí se termina la lucha. Mientras tanto, aquí es una batalla. Es una batalla, mis hermanos. Orar va a ser una batalla hasta que orar se convierte en tu deleite. Lo mismo con la Biblia, mis hermanos. Pero es una lucha que vale la pena. Es una lucha que vale la pena. Es mejor salir herido, cortado el último día, que el Señor nos mire heridos y cortados, no ilesos. Es una lucha que vale la pena, que se hace necesaria, porque no pecar contra ti es una meta elevada, gloriosa y la más importante de un hijo de Dios mientras vive aquí. Yo no quiero pecar contra ti. Es una lucha que vale la pena, se hace necesaria, y una lucha que dará su fruto. Dará su fruto. Dará su fruto. Venir a la palabra, abrir la palabra y sentarse aquí y decir: Señor, yo estoy delante de ti. Háblame, necesito seguir luchando con esto. Me ha costado, pero yo sé que esto es importante, yo sé que hay fruto en esto. Y número 2, ¿cómo se atesora esto? El contexto nos ofrece una idea de cuáles eran las cosas que el salmista hacía para esto. Yo quiero invitarte a abrir en el mismo Salmo 119 y mirar por lo menos los 4 versículos que le siguen, porque a partir de ahí podemos tener alguna idea de cómo es este proceso de atesorar su palabra en nuestro corazón. Versículo 12. Recuerde, el versículo 11 nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y dice: bendito tú, oh Jehová, que dice: enséñame tus estatutos. Esto es una oración. Atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón, orando al Señor. Note que Él no está pidiendo, Él no está diciendo: enséñame que no sé cuáles son tus estatutos. Él no está diciendo eso. Él sabe cuáles son los estatutos del Señor. Él sabe cuál es los mandamientos del Señor. Lo que Él está pidiendo es: yo te pido que esto sea una realidad en mi vida. Enséñame. Yo decía hace un momento, es una lucha, pero debo añadir, es una lucha con sus fuerzas. No es un trabajo con nuestro poder, es una lucha dependiente. ¿Cómo atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón? Orando constantemente. Esto es algo que no podemos hacerlo solo y pedirle: Señor, yo te pido que tú me enseñes tus estatutos y que esto sea una realidad aquí en mi corazón. Una manera de orar los domingos después del sermón es: Señor, yo te pido que lo que sea predicado sea una realidad en mi ser, que yo lo pueda creer, de verdad, que esto sea una realidad en mi interior. Número 2, vamos al versículo 13. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca.
Atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón al tener su palabra en nuestra boca constantemente. Mencionándola, predicándola, cantándola, haciéndola parte de mis conversaciones. En mi hogar, con mi familia, en la iglesia, con mis hermanos, en el lugar de trabajo. No atesoraremos su palabra en nuestro corazón si no está en nuestras bocas. Debe estar en nuestras bocas para mencionarlas, para predicarlas, para cantarlas, para nuestras conversaciones informales. Número 3, versículo 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón, obedeciéndola con un corazón gozoso. Cuando lo obedezco con una buena actitud, agradecido, entonces estoy atesorando. Esto no es algo que sucede fuera de mí. Esto es algo que sucede en la medida que estoy obedeciendo a Dios y diciendo, Señor, aún esto que es difícil lo voy a hacer. Y lo voy a hacer con una buena actitud. Con una buena actitud. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Me he gozado en el camino de tus testimonios. Y número 4, versículo 15. En tus mandamientos, ¿qué dice? Meditaré. Consideraré tus caminos. Atesoramos la palabra de Dios en nuestro corazón cuando la meditamos, cuando reflexionamos en ella. Cuando reflexionamos en ella. Yo siempre he creído que esta generación, una de las cosas más piadosas y espirituales que hacemos, se puede resumir en el verbo apagar. Apagar. ¿Se entiende? Apagar el teléfono, apagar el iPad, apagar la computadora, apagar el televisor. Para tomar un tiempo y leer y traer a nuestra mente. Meditar, reflexionar, mirar, considerar. Para resumir, orando, cuando está en mis labios, cuando lo obedezco, me sujeto a ella, y cuando la medito, yo guardo en mi corazón su palabra. Atesoramos la palabra de Dios cuando oramos, cuando la tenemos en nuestros labios, cuando la obedecemos y nos sujetamos a ellas, y al meditarla. Y lo que nos ayuda a esto día a día es la lectura devocional de la Escritura. La meta es que nosotros también atesoremos su palabra para no pecar contra Él. Esto no es un menú. Esto es la expresión de cómo debe vivir un redimido. Esto no es, no, es mucho trabajo, eso no me gusta. Esto debe describir la vida de todo redimido. Vivir de tal manera que no ofendamos y no pecamos contra Dios. Debemos perseguir esta misma resolución del salmista. Señor, no quiero pecar contra ti y por eso quiero trabajar. Ayúdame y dame el poder guardar tu palabra, tus dichos en mi corazón. No pecar contra ti. Esto nos está enseñando. La lectura de la palabra es un medio que nos ayuda a luchar contra el pecado. Las devociones no solo son importantes para caminar en santidad, son indispensables para hacerlo. Luchamos contra la carne por medio de la palabra, mis hermanos. Batallamos contra el diablo por medio de la palabra. Resistimos la tentación por medio de la palabra. Hacemos morir las obras de la carne. Eso es lo que Pablo nos llama en Romanos 8, versículo 13. Si hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
Y lo hacemos porque tenemos en la palabra una espada, la espada del Espíritu. Resistimos la tentación del diablo creyendo y diciendo: escrito está. Escrito está. Resistimos a la tentación aferrándonos con todo a la verdad de Dios. Por eso el creyente hace de la lectura una práctica diaria. Y lo hace no porque sea una buena idea, ni porque sea muy espiritual. Lo hace porque sabe que no hay esperanza para él sin la palabra. Sabe que no puede luchar con el pecado solo. Sabe que tiene mayores chances de resistir al diablo con la palabra. Sabe que tiene mayores chances de no pecar contra Dios cuando Él toma la palabra y la pone en su corazón. Chances de mantenerse firme, creciendo y saludable. Por eso, mis hermanos, leamos y meditamos en la Escritura todos los días, hasta que leer y meditar la Biblia se convierta en un hábito santificante, un hábito de guerra. Lee y medita la Escritura hasta que se convierte en un hábito que te ayudará a luchar con el pecado. Un hábito que se convierta y tú lo percibas que es una necesidad en tu vida. Y algunos de ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. Hay veces donde tú dices: no, yo necesito orar en este día. Un hábito que disfrutas, un hábito que anhelas. Un corazón que atesora la verdad por medio de las devociones diarias y por medio de la lectura de la Biblia. Es un corazón más preparado para resistir la tentación, mis hermanos. Que tú puedas también experimentar y decir en mi corazón: yo he guardado tu palabra para yo no pecar contra ti. Tu palabra es algo serio. Tu palabra es algo solemne. Que no sea un versículo que le comparto a alguien en mis redes sociales. Que no sea un versículo que memorizo y recito como un loro sin que tenga ningún impacto en la manera como pienso, como siento, como vivo. Por eso tenemos que orar, mis hermanos. No oraba el mismo salmista aquí en este salmo. Él le oraba al Señor en el versículo 18 y le dice: abre mis ojos para ver yo las maravillas de tu ley. Para ver las maravillas de tu palabra, para ver las maravillas de tu verdad. Abre mis ojos mientras yo tenga esto. Te pido estos próximos 10 minutos que voy a pasar aquí en mi tiempo de lonche, en el tiempo cuando esté en el carro o cuando estoy haciendo mis devociones. Señor, yo te pido que tú vengas aquí. Ven, Señor. Y que esta verdad no solamente llegue a este nivel, sino que esta verdad pueda ser aquí real. El mismo salmista le oraba y le pedía al Señor: inclina mi corazón a tus dichos, inclina mi corazón a tus dichos. Un corazón que por medio de la lectura y la meditación bíblica está lleno de la verdad de Dios. Es un corazón que está más alerta de la realidad del pecado. Un corazón que guarda la palabra, mis hermanos, que no la descuida y la busca constantemente, tiene más esperanza de permanecer firme ante los ataques del diablo, ante la tentación, ante las propuestas del diablo y las obras de la carne. Leamos y meditemos la Escritura hasta que sea un hábito que buscamos todos los días. Señor, dame ese hábito, avívame, dame un espíritu de oración y de lectura, y que yo pueda venir aquí y que a través de eso algo nuevo se despierte en mi interior. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.